Quiero leer este texto, el texto clásico. Creo que no hay ninguna parte en la Biblia que ataque más ferozmente a este tipo de realidades contra las que hemos venido hablando en toda esta jornada, sobre todo en el tema ecuménico, donde la Biblia de una manera furibunda agita la espada de la verdad en contra de estas fuerzas demoníacas que al final de los tiempos posicionan su kratos, su poder omnímodo sobre la tierra, dominando a los hombres del mundo en estos esquemas religiosos. Capítulo 17 de Apocalipsis, el texto clásico, la ramera y la bestia, la vieja traducción de Reina Valera, año 1909, que es la Biblia que tenemos acá. No podríamos tener la versión popular en este púlpito, no. Es la Biblia máster, la buena. Año 1909, Apocalipsis 17. Habla acerca de este personaje siniestro del final de los tiempos. Versículo 4, quiero partir y hacer un salto después al final del texto. Esta es la palabra apocalíptica en el nombre de nuestro Señor. Apocalipsis 17, 4. Y la mujer, se refiere a la visión que enfoca en los primeros versículos del apóstol, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El texto después describe a la bestia y a la mujer. No quiero leer el texto por la extensión del mismo. Solo que quiero leer el versículo 18, el final del capítulo 7. Y la mujer que has visto, se refiere a esta mujer que monta sobre la bestia, y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. La versión del año 1960 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que domina sobre los reyes del mundo. Esta es la palabra del Señor. Siéntense, por favor, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios por su palabra, la eterna, la que permanece para siempre. Este es un tiempo de globalización, todo se globaliza. Y toda la globalización que hoy vemos, tanto en el tema económico como en el tema político, persigue una sola cuestión: poder. Y es lo que he dicho siempre en este tipo de conferencias. Hay 3 fuerzas que son las que dominan el mundo: lo económico, que es el dinero; lo político, que son los sistemas de gobierno; y naturalmente la religión. Estos 3 poderes son los fácticos, los que dominan el mundo. Hay 2 elementos accesorios, que son la sociedad y la cultura, 2 elementos periféricos, accesorios a estos 3 grandes poderes. Pero los poderes que dominan el mundo son estos 3 kratos, que se traduce en el griego poder, gobierno, la política, el dinero y la religión. Se globaliza la política y el principal ente político en el mundo es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fluye y surge después de la Segunda Guerra Mundial y va a durar las Naciones Unidas hasta el día en que se declare la Tercera Guerra Mundial. Porque la Sociedad de las Naciones, que fue el primer antecedente de las Naciones Unidas, después de la Primera Guerra Mundial, desapareció la Sociedad de las Naciones cuando se produjo la Segunda Guerra, porque la primera ONU, llamada Sociedad de las Naciones, nació justamente para evitar una segunda guerra. Cuando vino la Segunda Guerra, dijeron los políticos del mundo, esta organización no sirve para nada porque se produjo la Segunda Guerra, entonces queda fuera de juego. La ONU tiene sus días contados. En algún momento, esta gran institución política, este foro diplomático internacional, está llamado a sucumbir. Cuando se declare una Tercera Guerra Mundial, la ONU no sirve para más nada. Esa es la realidad. Pero en este momento todo el sistema político está apoyado en esta organización, que es la Organización de las Naciones Unidas, que está llevando adelante una política mundial,
que pretende de alguna forma proteger la paz. Y en esta estrategia de proteger la paz, esta gente está llevando adelante todo el desarrollo de sus planes, entre ellos el control de la guerra. Están creando un ejército internacional del que ya hemos hablado mucho en nuestra conferencia, y evidentemente es el principal foro donde todos los presidentes y gobiernos del mundo pueden exponer su punto de vista y naturalmente escuchar el relato de los demás gobiernos que también son parte de este ente internacional. El segundo poder, el poder económico, tiene tres grandes cabezas, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Nosotros conocemos mucho más aquí en Chile al Fondo Monetario Internacional, que es el que fija los préstamos y es el que asfixia realmente estas economías emergentes, sobre todo de América Latina y de los países del tercer mundo. El tercer poder, el poder globalizador de la religión, está en marcha. Es el que está más atrasado de los tres, porque es el más difícil también de llevar a cabo. Y ese poder está en gestación. Naturalmente el poder religioso lo está llevando adelante como proyecto el Vaticano. Lo que pasa es que los muchachos del Vaticano son toda una tropa de vivos también. Y hay una caballería terrible en el Vaticano, la más poderosa de todas las organizaciones. No hay otra organización en el mundo más poderosa que la fuerza de la Compañía de Jesús. Ellos son la caballería del Vaticano. Yo no tengo aquí el tiempo de hablar sobre la Compañía de Jesús, los jesuitas, porque es una cuestión que rebasa largamente esta conferencia, pero te quiero decir que son los tipos más peligrosos del mundo. El Vaticano posee el mejor servicio secreto de todo el mundo, mejor que la CIA, que la ex KGB, mejor que la Scotland Yard, mejor que cualquier otro sistema de investigación, mejor que cualquier otro sistema político de aparataje militar o civil que tenga que investigar la vida y el comportamiento de los ciudadanos. Pero el principal elemento represor de la Iglesia Católica en el mundo ha sido siempre esta fuerza tremenda de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús tiene casi 500 años de existencia. O sea que estos muchachos no nacieron ayer. Nacieron justamente como una expresión fuerte de la Iglesia Católica en contra de la reforma protestante de Martín Lutero. Martín Lutero emerge en el año 1517. La Compañía de Jesús aparece en la década de los 40 del siglo XVI, con Ignacio de Loyola a la cabeza, que ha sido ya declarado santo de la Iglesia Católica hace un buen rato. Y esta caballería del Vaticano, que son realmente unos Panzer, que donde quiera que vayan producen realmente repercusiones impresionantes. Aquí en Chile han tenido una fuerte presencia. Solo te digo una cosa, el padre Hurtado era jesuita. Entonces te das cuenta un poco del volumen que tienen. Es el primer santo chileno de categoría internacional que emerge justamente de la Compañía de Jesús. Y entonces el poder de los jesuitas en el mundo es tremendo, terrible, y tan poderosa ha sido la Compañía de Jesús que para esto tenéis que meterte a leer una cantidad impresionante de libros para hacerte una idea de lo que pueden los jesuitas en el mundo, que hasta el propio Vaticano los ha declarado fuera de la ley. Han habido a lo menos 2 o 3 papas que los pusieron fuera de circulación a los jesuitas porque llegaron a ser más poderosos que el Vaticano. Los echaron de distintos países, los expulsaron de España, los expulsaron de aquí de América Latina. Los sacaron rajando porque se habían vuelto tan peligrosos que hasta el Papa se estremecía en presencia de ellos. Eso te hace sentir que esta cofradía, que ha penetrado indudablemente estructuras como la masonería, esa secta o sociedad secreta que está en boga hoy, que son los Illuminati, profundamente influenciados por estas cofradías de los jesuitas, se han introducido en muchas partes del mundo, dominando factores políticos, económicos y religiosos. Los jesuitas son maestros del saber, de la enseñanza. Aquí en Chile hay una universidad jesuita que lleva justamente el nombre de Alberto Hurtado. Y para nada te esconden. Hay una universidad que es de la masonería, que es la Universidad de la República. Hay una universidad de la Iglesia Católica, que es la Universidad Católica. Aquí nadie esconde las caras, todos los tipos se muestran con la forma que tienen y de la manera que hacen las cosas. De tal manera que no es para nadie desconocido lo que estoy diciendo. Y entonces de pronto estas fuerzas caóticas, que son las que manejan el mundo, ya tienen armado su equipo de batalla.
Y evidentemente el Vaticano está tratando de llegar a ser la fuerza hegemónica que domina el mundo religioso. Y por eso es que estos movimientos ecuménicos, a lo que nosotros llamamos el ecumenismo, no es otra cosa sino una globalización de la religión, donde en una misma bolsa cabe todo tipo de gatos. De todo tipo, gatos grandes, gatos chicos. La cuestión es ser gato, o sea, caí ahí. Y en esa bolsa de gatos, porque la palabra elegante es el sincretismo religioso. Pero esa cuestión tenéis que tener, no sé, un diccionario a mano para entenderlo. La bolsa de gato es más clara, inmediatamente entendís de lo que se trata. Entonces, cabe todo, el budista, el hinduista, el sintoísta, el tipo que le gusta Confucio, el otro que aboga por las tesis de Buda, aquel que es musulmán, el otro que es evangélico, aquel que es católico, el ortodoxo, el judío y el que no es creyente, y el animista de África y el loco que cree en otros poderes naturales o de la fuerza de la naturaleza en cualquier parte del mundo, los aymaras con su teología, los indios americanos con sus postulados, los indios navajos del norte de América. Todo el mundo cabe en esa bolsa porque esa bolsa es grande, tan grande que caben hasta los gatos más insoportables que tú puedas imaginar. Pero toda esa gigantesca bolsa de gatos religiosos la quiere tener el Vaticano en su mano, porque ellos no quieren estar adentro de la bolsa, nunca les ha gustado que los tengan encerrados. Más bien ellos quieren siempre encerrar a la gente. Antes del Concilio Vaticano II, que emerge como un gran congreso a nivel mundial, que duró mucho tiempo en su realización, allí en la década de los 60, convoca este concilio Juan XXIII, fallece durante el transcurso de este memorable Concilio Vaticano II, toma el relevo un papa llamado Pablo VI, cuya memoria para los que vivimos en esa época todavía permanece fresca. Y la Iglesia Católica cambió de manera muy profunda, se remozó la Iglesia, una Iglesia de 2000 años, que de pronto necesita un maquillaje nuevo, porque las viejas necesitan arreglarse un poco también. Una mano de gato no le viene mal a una vieja, y a la Iglesia Católica, que es vieja de vieja, y no solo es vieja, sino que es la madre de todas las fornicaciones de la tierra, es una vieja fea esta. Necesita remodelarse, necesita hacer cintura, necesita cosmética que le cambie la faz frente al mundo. Y entonces el Concilio Vaticano II aporta eso. Y viene entonces la cuestión de la libertad religiosa, el cambio de la misa del latín a las lenguas vernáculas. Aparecen los primeros guitarristas en la Iglesia Católica rasgueando la guitarra acá en Chile, y aparecen los otros con la misa a la chilena, y aparecen algunos célebres folcloristas chilenos haciendo música en las iglesias católicas. Y vienen los guasos que van para el cielo. Bueno, toda esa cáfila de adoradores, de levitas que se agarró la Iglesia Católica para presentar una imagen nueva de la Iglesia. Se dejó la misa en latín y vinieron las misas en idiomas que la gente entienda, porque antes de ese tiempo no entendía y un rábano se iba a ir a la Iglesia Católica. El cura hablaba en latín y nadie hablaba en latín, pues viejo, si es una lengua muerta, la sabe solo la gente de mucha cultura. Y así que el pueblo quedaba todo suspendido como estas ampolletas que están aquí. Y la gente dijo, no, háganos entender lo que están diciendo. Y vinieron las remodelaciones y vinieron los cambios y la iglesia se ayornó, como dicen los italianos, se puso al día. Concilio Vaticano II fue un cambio tremendo para la Iglesia Católica. Pero esa maquinaria religiosa que había sobrevivido 2000 años le hizo muy mal el cambio a la iglesia. Ese fue el día en que los tipos se sepultaron, viejo. Porque en lugar de tomar más fuerza y de crecer más, la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II bajó drásticamente su presencia en todos los países donde tenía presencia, incluidos los países de América Latina. Sí, es una cuestión sintomática entender esta cuestión de la historia, que es después del Concilio Vaticano II, cuando la iglesia evangélica aquí en América Latina da el gran salto cuántico, donde millones y millones de personas se traspasan a los movimientos evangélicos. ¿Sabéis por qué? Porque la gente después de todo
Es como siempre digo, aquí hay mucha gente que le faltan 20 centavos para completar la moneda de $1. Pero a pesar de la idiotez vernácula que hay aquí, la gente no come vidrio, como dicen unos amigos míos. Y no son tan imbéciles como para no darse cuenta que los curas en el fondo lo que hicieron con esa remodelación de su culto no era otra cosa sino imitar los cultos exitosamente evangélicos. Y llegó un momento en que esta gente cantaba nuestra música, hacían nuestros cultos, igual como los hacemos nosotros, una imitación. Yo vi católicos salir a la calle a predicar igual que los pentecostales, cantar sus mismas alabanzas, practicar sus mismas formas cultuales, porque se dieron cuenta que era una cuestión exitosa aquí en Chile. Pero la gente se dio cuenta que era una imitación, y en lugar de la copia prefirieron el original. Por otra parte, de verdad, habían pasado en este país 500 años de dominación católica. Y después de 500 años no le podís pedir a un tipo que te ha metido el dedo a la boca durante medio milenio. Un tipo que te ha metido la mano a la boca y ha jugado con tus amígdalas a la payaya durante 500 años. No le podéis creer al otro día que ahora sí que te voy a decir la verdad. Qué bueno. Y entonces la gente se dio cuenta de eso acá en Chile. Y empezaron a hacerse evangélicos. Si la gran explosión de la iglesia evangélica comienza aquí, en la década de los 70, aquí en Chile. Y en toda América Latina, es aquí en Chile. Y en América Latina donde la iglesia comienza a ver, después del Concilio Vaticano II, que va perdiendo la fuerza. Porque la iglesia católica tuvo que aceptar que la Biblia es una palabra de autoridad. Tuvieron que reconocerlo. Y entonces la gente dijo, y si ahora reconoce que es una palabra de autoridad, ¿por qué la persiguieron tanto antes? ¿Por qué mataron a la gente que leía la Biblia? ¿Por qué mataron a los traductores que tradujeron la Biblia del idioma hebreo, griego o latín y los asesinaron por darle al pueblo la palabra de Dios en su idioma? Y la gente entonces empezó a darse cuenta de que lo que estaba pasando era que había un cambio tremendo que indudablemente iba a transformar el curso de la iglesia. Y la gente empezó a buscar a Dios también. Porque se dieron cuenta que durante mucho tiempo les habían dado cualquier otra cosa menos Dios. Si de alguna forma la gente estaba cansada de los rezos, los cirios, los inciensos, ese olor terrible de los interiores de los templos. Y estaba cansado de ver tanta imaginería religiosa y tanta cuestión con nombres extraños, con adoraciones que no eran parte de la cultura de este país, o de América Latina, o de las otras partes donde la iglesia tiene presencia. Y la gente tiene sed de Dios también. Porque en algún momento, por muy torpe que la gente sea, el alma humana tiene algo que conecta con lo divino, con lo verdadero. Los tipos tienen sed de Dios y aunque no sepan qué es lo que necesitan, se dan cuenta que la Iglesia Católica nunca los satisfizo, que nunca los llenó, que solamente les sacó moneda, les sacó plata, les sacó prestigio, los entretuvo, los hizo dar vuelta en el carrusel de las religiones y nunca los llevó a la tierra prometida, nunca llegaron a ningún lugar. En el fondo, lo único que te da felicidad, lo único que te llena es Cristo. Y cuando la gente conoce a Cristo, encuentra la verdad. Amén. Es la pregunta que yo le puedo hacer a todos los evangélicos del mundo. ¿Por qué ustedes no son católicos? La razón es simple. La gente ha estado en la Iglesia Católica durante cientos de años y décadas completas, muchos de ustedes, pero siempre vacíos, siempre sin Dios, siempre conducidos a la imagen, al santo, a la peregrinación, a la caminata, de rodillas por Lo Vázquez, por Pelequén, haciéndose sangrar las rodillas, agitándote el corazón, pagando mandas, comprando velas, gastando cantidad de esperma, de pábilos, de fósforos,
llenándote las narices de inciensos extraños, pero vacío de Dios. Pero ¿por qué la gente que hoy es evangélica en este país está en las iglesias evangélicas? Porque ha conocido a Jesús de Nazaret, porque hemos conocido la verdad al Hijo de Dios. Amén. Por eso somos evangélicos, porque hemos conocido a Cristo, porque esto no es religión, es vida. El que cree en mí, de su interior correrán ríos, ríos, ríos de agua viva. Yo, por mi oficio de predicador viajero, conozco muchas iglesias, y a veces te digo que no todos los templos evangélicos son como este, ubicado en un buen lugar de la ciudad, grande, espacioso, cómodo. No, de repente estoy en iglesia evangélica donde hay 4 palos y una teja arriba. Chao. Pero ¿sabéis la diferencia? Es la presencia del Señor. Es la presencia de Dios. Es el hecho de ver vidas cambiadas, transformadas, redimidas, hechas nuevas. Gente que te dicen, yo hallé a Dios. Y entonces la catedral, la basílica, no vale nada. ¿Para qué quería esos edificios? Si después de todo te metías a la catedral, te metías a la basílica de San Pirulo y salís igual de vacío y peor. Si lo que la gente quiere es a Cristo, es a Dios, la gente necesita al Eterno, al que vive para siempre, al que nos ha dado de su Espíritu y de su palabra. A ver. Y entonces la Iglesia Católica empezó a perder gente a lo loco en la década de los 60. El Concilio Vaticano II va terminando alrededor del año 68 y viene entonces el gran cambio de la Iglesia y la gente empezó a transformarse en evangélicos en este continente. Y aquí en Chile el gran salto de la Iglesia evangélica es a contar del año 70 para adelante, que coincide en América Latina con los fermentos políticos, aparecen las dictaduras. Los milicos le dan duro a la gente. En este continente hubo una gran represión de mano de los militares. Y la gente busca de alguna manera percibir para dónde va la historia. Y le preguntan a Dios, ¿para dónde voy? Y los militares también. Y la Iglesia Católica se dedica justamente en todos estos frentes políticos, porque esta es la verdad, a alinearse bajo las banderas de los derechos humanos y a defender las causas de la gente que tenían naturalmente ideas izquierdistas en este continente. No te hablo solo de Chile, sino que de todo el continente. Pero dejaron de predicar el Evangelio. Se hicieron muy políticos. Levantaron muchos baluartes que fueron en su momento tremendamente efectivos y profundamente estimados a visión de la opinión pública mundial. Pero dejaron la palabra y se fundieron más que lo que estaban. ¿Por qué? Porque no te podéis pasar la vida repartiendo chuchoca y aceite. Tenéis que repartir la palabra. Una iglesia que no predica la palabra es una iglesia que se asfixia. Es una iglesia que deja de ser luz del mundo y sal de la tierra. Cuando la gente abandona a Cristo, todo es confusión. Lejos de la cruz, todo se vuelve difuso. Porque Él es la luz del mundo y nosotros somos la sal de la tierra. Cuando la gente se aparta de la palabra de Dios, se pierde en la noche de los tiempos. Y eso le pasó a la Iglesia Católica. Para hacerte corta la historia, porque tenemos tiempo limitado en esta ponencia. La Iglesia Católica hoy se halla con el gran problema que tiene 1.100 millones en todo el mundo. Y con esos 1.100 millones no alcanza para el proyecto que los curas tienen en el mundo. Le falta por lo menos 1.000 millones más para hacer peso religioso gravitante en el mundo. Y como nunca van a tener 1.000 millones más que los que tienen, porque eso es imposible, la Iglesia Católica va bajando su número cada año. Entonces los curas se dan cuenta, porque esta es la estrategia del Vaticano, que no tienen posibilidad alguna de ganar más gente en ninguna parte de este planeta. Porque las religiones se han radicalizado mucho en el mundo. Tú veías a los musulmanes, ¿tú creís que un musulmán se va a hacer católico?
¿Con qué cuento le puede llegar un cura a un musulmán para hacerlo católico en un país árabe? Eso es tremendamente difícil, porque los tipos tienen ideas muy claras, muy radicalizadas, terriblemente claras. Entonces no podéis cambiar de la noche a la mañana a un musulmán, igualmente a un budista, a un hinduista. Son todas religiones que tienen trazos firmes, definidos. Por ahí podía agarrar algún tipo de otra religión que ande volando bajo, un tipo medio despistado, medio agilado, como siempre digo, que nos faltan. Aquí en Chile también hay un montón de pentecostales mal estacionados, vienen los TJ, los mormones, y se los llevan como quien se lleva un auto mal estacionado, viene la grúa municipal y te saca cantando. Pero la gente que tiene religiones bien definidas, es muy difícil moverlo. La Iglesia Católica no tiene ninguna opción de crecer en el mundo. La única opción sería meterse a una guerra internacional muy fuerte, echar abajo todos los dioses de otras religiones, hacer pedazos los templos, hacer pedazos los gobiernos e instalarse. Lo mismo que hicieron hace 500 años acá en América, cuando estaban los indios aquí en este continente, lo hicieron bolsa todo. Esa sería la única opción de la Iglesia Católica. Pero estamos en el siglo XXI. Los curas no pueden hacer lo que hicieron hace 500 años aquí en América, en ninguna parte del mundo, porque todo el mundo se les va a ir encima. El único camino que le queda a la Iglesia Católica es lo que está haciendo ahora, la seducción. Antes del Concilio Vaticano II del año 64, éramos nosotros los evangélicos herejes. Así escrito con H y J fuerte. Herejes. Después del Concilio Vaticano II nos pasamos a llamar hermanos separados. Ha cambiado los nombres, porque claro, no podía invitar a un tipo a que sea ecuménico. Los curas no pueden invitar a ningún evangélico a que sea parte del movimiento ecuménico, diciendo aquí tenemos al hereje Francisco Pancho Pistolas. No. Porque el Pancho Pistola, si lo llaman hereje, no va a ir para donde lo está llamando el cura. En cambio ahora, con esta cuestión de que somos todos fratelos, somos todos hermanos, somos todos brother, entonces te meten en una misma bolsa con esta cuestión de que somos hermanos todos, paridos de la misma madre, hijos del mismo padre. Pero es aquí donde vienen estos movimientos como los que yo he escuchado hoy, protestatarios, tipos violentos, duros, ninjas, talibanes, tipos definidos, radicalizados, extremistas, religiosos, llámalo como quieras. Pero me gusta esta gente porque tiene ideas claras. Ideas claras, tiene fe clara. Si esto es lo que nosotros los evangélicos necesitamos, tener perfiles claros. No podía andar con mimetismos, con cuestiones difusas, con perfiles grises. Aquí tenéis que ser blanco o negro. O estás con Cristo o estás contra Él. Así de claro. La gente evangélica, absolutamente evangélica, tiene perfiles claros. Rayáis bien la cancha, esto es lo mío, esto es lo tuyo. Chao, de aquí yo no me meto para allá, ni vos tampoco te metís para acá. Entonces, con ese tipo de gente no hay diálogo. Pero no podéis dialogar con el diablo. ¿Para qué queréis dialogar con la gente que está dentro de este campo de la madre de toda la fornicación y la abominación de la tierra? ¿Para qué queréis dialogar? ¿Qué vais a sacar con esa gente? Aparte, te están ofreciendo como asiento, te están ofreciendo una paila de aceite negro. Para que te sentí en esa paila de aceite que hierve a 400 grados centígrados. Tendría que ser muy tonto para meterte esa paila. Esta invitación de los curas se parece a la invitación que hizo don Pedro de Valdivia a Caupolicán. Don Pedro de Valdivia le dice a nuestros indios mapuche: don Caupolicán, tome asiento. El indio se sentó y le llegó la picana hasta arriba de los sesos, ¿verdad? Esa es la invitación. ¿Qué querés que te diga? Ahora yo sé que dentro de los líderes evangélicos hay gente que proclive al ecumenismo.
gente que le parece que debemos ser diplomáticos. Tú lo veías un poco en la televisión aquí en Chile, algunos obispos nuestros, a quienes yo también conozco, y por quienes sinceramente he tenido mucho aprecio, porque son gente que han tenido una trayectoria tremenda en este país. Pero de pronto me gustaría ver a esa gente que nos representa a nosotros como evangélicos, tener perfiles claros, ser evangélico, no ser diplomático. Aquí tenéis que ser evangélico, y sobre todo si sois pentecostal, tenéis que tener esa radicalización del pentecostalismo. Tenéis que tener perfiles claros. Una característica de nuestros líderes, gente que está en niveles de gobierno, personas que están en las altas esferas, necesitan tener una posición clara. No es cuestión de ser ambivalente, de ser tolerante, de ser decente, no sé, pues de ser educado, diplomático. Te hablo de un montón de adjetivos tratando de pararte en la efusividad que estáis poniendo en este tipo de prédica. Dicen, no, negro, aquí tenéis que bajar los decibeles porque si seguís hablando así vamos a ir todos presos acá. No vamos a ir presos nada aquí. Me gustaría que algún día la policía de este país tomara preso a un predicador de los nuestros, acusado justamente de un tema de este tipo, de dialéctica, de cuestiones de ideas. No te pueden meter preso porque tenés ideas distintas y porque tienes la capacidad de hablarlas. Aparte, en lugares como este, que son templos evangélicos, con autorización de la Constitución de este país, tenéis derecho a hablar lo que queráis hablar en nombre de tu fe y de tu religión, porque en eso consiste la libertad religiosa. Por eso le decía hoy, nunca escuché tanta blasfemia junta en contra de los curas y de la Iglesia Católica como en esta tarde. Si hubiéramos estado 500 años atrás en Europa hablando las barbaridades que hablamos aquí, hace rato ya estaríamos todos incinerados, todos quemados en la Santa Inquisición, en nombre de Dios y de la verdad y todas esas cuestiones que justifican esas atrocidades. Por eso el texto dice que esta mujer estaba ebria, emborrachada con la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Porque esta ramera es perseguidora de la verdad. Esta mujer es una vieja que tiene el carácter de los 1000 diablos. No tolera nada que de alguna forma la desenmascare. Cualquier tipo que protesta contra ella lo mata. Esta mujer es como Jezabel, la esposa del rey Acab, que persiguió al profeta Elías con un cuchillo en la mano y el profeta arranca como un conejo tímido. Si hubiéramos estado 500 años atrás en una reunión como esta, no sale ninguno de ustedes vivo, ni yo tampoco. Nos hubieran quemado en la hoguera y nos hubieran convertido en chicharrones acá. Y algunos de ustedes generosamente hubieran dado mucha manteca, porque están muy generosos en manteca, muchachos. Pero qué bueno que estamos aquí, que es otra realidad. Y te repito una cosa, que vivimos en un país que tiene la mayor libertad religiosa del mundo. Nunca te olvides de dar gracias por este país. Nunca. Aleluya. Nunca, nunca, nunca dejes de dar gracias a Dios por este país. Amén.